El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Yo le aseguro que ustedes nunca más van a llorar por las tribulaciones. Nunca más se van a lamentar por el sufrimiento. Porque por eso, mire, es la riqueza de la palabra de Dios. El entender la palabra de Dios. El analizar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ya ve? Siempre que habla de una recompensa de gloria para el cristiano, primero habla de ¿qué? Padecimientos, sufrimientos. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios permite el sufrimiento, según el apóstol Pedro, para, mi amado hermano, hacer valer tu fe. Entonces, ¿cuál es el precio de tu fe entonces? Si todo va bien. ¿Cómo vas a comprobar que esa fe tuya es una fe viva? Cuando en medio de las pruebas, en medio de las luchas, tú dices, yo no voy a tirar la toalla aquí, yo seguiré adelante. Eso es. Ahí es cuando verdaderamente te das cuenta que eres hijo de Dios y estás capacitado para la gloria eterna. Ahí es cuando validas, le das valor a la fe que tienes en Jesús. Y podrás decir al igual que Pablo, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni cuchillo ni hambre, nada me separará del amor de Cristo Jesús. Ahí es cuando le pone una estampilla a esa fe, mi amado hermano, una fe viva en el Dios Todopoderoso. Ahí le das validez a tu fe. Y eso dará por resultado, mi amado hermano, ¿qué dice? Alabanza. Y una gloria mayor, un mayor honor en el día de la revelación de ¿quién? De Jesucristo. En otras palabras, cuando sufres, no solamente estás tú aguantando acá para aprender paciencia, mi amado hermano. Tú estás sufriendo o vas a sufrir aquí en la tierra para aprender algo. Amén. Para lograr algo. Algo que va a ayudar, mi amado hermano, a aumentar tu capacidad de alabanza. Algo que va a ayudar a tu capacidad, mi amado hermano, de glorificar y dar un mayor honor. ¿A quién? A Dios. En eso te va a ayudar el sufrir por Jesucristo. ¿Cuántos tienen oídos? Te va a aumentar la capacidad, mi amado hermano, de alabanza y de glorificar ¿a quién? A Dios. No es cuando tú palmeas y dices, estoy glorificando a Dios. El glorificar a Dios es mejor y mucho mejor cuando tú sufres y padeces, según la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo y Sila estaban sufriendo adentro de la cárcel, ahí sus palmas tuvieron mejor repercusión. Ahí su cántico tuvo más. ¡Oh! ¡Gloria! Como dicen los americanos, now you understand. Ahora usted entiende. ¿Por qué ese cántico
trajo mayor alabanza a Dios y gloria a Dios, porque era a través de ¿qué? Del sufrimiento. Cante cuando esté triste, ahí va a ver qué glorioso va a ser ese cántico. Cante cuando esté padeciendo, ahí va a ver qué glorioso va a ser ese canto y va a dar mayor gloria a Dios, porque eso agrada a Dios y a su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Otras palabras, cuando sufres aquí en la tierra, en esta vida, mi amado hermano, cuando sufres aquí en esta tierra, verdaderamente ese sufrimiento estará relacionado a la capacidad de glorificar a Dios. ¿Glorificar a quién? Dios. Está directamente relacionado, mi amado hermano, a la eterna capacidad de glorificar a quién? A Dios. Está directamente relacionado a la eterna capacidad de glorificar a quién? A Dios. Estudiamos también en la palabra que el apóstol Santiago, no lo vamos a leer por falta de tiempo, capítulo 1, ahí en su caso usted lo va a leer, para que lo anote ahí por referencia. Santiago capítulo 1, mi amado hermano, habla en el cual nosotros como hijos de Dios deberíamos, dice, de ser encontrados con sumo gozo cuando os encontremos en diferentes, ¿qué? Pruebas. Porque la prueba de la fe produce paciencia, pero en el original dice produce aguante. Y a su nombre. La prueba de la fe produce ¿qué? Aguante. Produce los músculos necesarios para seguir adelante. Y a su nombre. Porque la prueba de vuestra fe produce aguante, soporte. Amén. Y que tenga, dice, ese aguante, dice, su perfecto resultado, dice, para que seas perfecto y completo y que no te falte, ¿qué? Nada. En otras palabras, según la palabra, el pasar diferentes pruebas causa, mi amado hermano, a que tú te conviertas en un cristiano más fuerte. Y a su nombre. El que tú pases diferentes sufrimientos te ayuda porque te convierte a ti en un cristiano más fuerte. Déjeme traducirlo al idioma de nosotros. Te convierte en un cristiano con mucho aguante. Y a su nombre. Por eso ve que aquellos cristianos que nada más les enseñan prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad, cuando viene el sufrimiento, no aguantan. Porque dicen, no, esto no es para el cristiano, esto es para los impíos. Y empiezan a reprender y a reprender, a reprender, hermano, y cuando ven que no funciona, dicen, se quedan tirados en el camino y terminan culpando a Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Pero la palabra de Dios nos advierte de antemano que las muchas pruebas fortalecerán tu vida, perfeccionarán tu vida, te capacitarán y te harán, dice, perfecto. ¿Cuántos tienen oídos? También te ayudan para que seas maduro, para que seas perfeccionado y te parezcas ¿a quién? A Cristo. Para eso son las pruebas, para eso son los sufrimientos. A su nombre.
Ese es el punto de vista del apóstol Santiago. Amén. Ahora, en el punto de vista, como el apóstol Pedro nos los está hablando, mi amado hermano, y como lo leímos, mi amado hermano, es que el sufrimiento va a tener un profundo efecto en la gloria y a su nombre. Va a tener un grande y profundo efecto, ¿en dónde? En la gloria. Así sea hallada en alabanza, ¿qué? Gloria y honra cuando sea manifestado, ¿qué? Jesucristo. O sea que el resultado de tu sufrimiento en esta vida, mi amado hermano, es una mayor capacidad de gloria en el día que Jesús sea, ¿qué? Manifestado. Y vamos a explicar en mayor detalle lo que significa eso en los siguientes minutos. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y ¿qué dice? Eterno peso de gloria. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. ¿Por qué dice nuevamente leve tribulación? Porque serán 100 años nada más, mientras usted viva. Algunos ni 100 años van a llegar. Mas así lo miraba Pablo. Para él 100 años de sufrimiento era algo leve. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿por qué momentánea? Porque no va a ser eterna. Produce en nosotros, oiga bien, yo quise lo subrayara, produce. El sufrimiento no es por gusto, no es desperdiciado, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, o sea, los sufrimientos. Pero las que no se ven son eternas, la gloria. Oh. Por eso dice, por eso esa tribulación momentánea. O sea, en esta vida está hablando, a eso se refiere. Momentánea. O sea, en esta vida. En otras palabras, si usted es un hijo de Dios, usted va a recibir esto como una bendición extremadamente importante. No solamente el sufrimiento en esta vida te enseña a ser más paciente y a fortalecerte más espiritualmente y a parecerte más ¿a quién? A Cristo. No solamente el sufrimiento tiene un efecto en tu vida hoy en el tiempo presente, pero también dice producirá, mi amado hermano, un eterno peso de gloria sin comparación. ¿Dos tienen oídos? Sin comparación. O sea, no te imaginas pues la recompensa que tú tendrás, bendito sea Dios. En otras palabras,
El sufrimiento que tú tengas acá en este cuerpo, en esta vida, va a tener un efecto en tu función en la eternidad. No solamente en este tiempo, pero también tendrá un efecto en lo que tú has de ser en la eternidad. Amárrense más los cinturones porque vamos a entrar más profundito, vamos a entrar a aguas más profundas. Amén. ¿Estamos listos? Voy a repetirlo porque esto es tan importante. El sufrimiento que tú tengas en esta tierra no solamente te ayuda en el presente, mi amado hermano, no solamente te ayuda a fortalecerte, no solamente te ayuda a hacerte más fuerte, no solo te ayuda, mi amado hermano, a crecer en tu vida espiritual, mi amado hermano, y a parecerte, mi amado hermano, a Cristo, sino que, mi amado hermano, te ayudará a ¿qué? A que en la eternidad tú tengas, mi amado hermano, dice la palabra, un peso ¿de qué? De gloria. Tengas una mayor capacidad, un mayor efecto, mi amado hermano, de lo que vamos a tener allá con nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Tendrá un efecto acá, te va a hacer más fuerte cuando tú aguantes con paciencia, soportes con paciencia. Amén. Te va a ayudar a ser dependiente ¿de quién? De Cristo. Te ayudará a parecerte más a Él si tú eres fortalecido en esas pruebas. En otras palabras, el sufrimiento traerá un cambio, mi amado hermano, que impactará nuestra eterna función. Y esto es lo que quiero hablar. Diga conmigo, impactará nuestra eterna función. Y usted preguntará, ¿cuál es o cuál será nuestra eterna función? ¿Qué vamos a hacer eternamente? ¿Cuál va a ser nuestra función eternamente? Bueno, según la palabra, vamos a glorificar a Dios, vamos a dar honor a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios. En otras palabras, y por esa razón, la capacidad, mi amado hermano, que tú tendrás allá en la eternidad es determinada por el sufrimiento que tú tengas acá en la tierra. El funcionamiento que tú tengas en la eternidad será determinado por el sufrimiento que tú tengas acá en la tierra. Voy a hacer una pausa. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a las 7 iglesias que sufrían en Asia? Nunca les dijo, les voy a quitar el sufrimiento. ¿Verdad que no les dijo? Aunque tenía el poder Jesús, o no tiene el poder para quitarlo. Pero ¿por qué cree que no les dijo que les iba a quitar el sufrimiento? Porque la palabra ya lo dice. Que a través del sufrimiento tú estás preparando para la eternidad un mayor peso de gloria. Lo que tú serás en la eternidad lo determinará el sufrimiento que tú tengas acá por Cristo y por ser un hijo de Dios. Yo sé que ahí lo dejo a medias todavía porque tengo que ir más todavía, más profundo, para que podamos entender, mi amado hermano, un poquito mejor. En otras palabras, mientras tú pasas a través del sufrimiento de la prueba, no te quedes incrustado en lo que estás padeciendo, sino enfócate en el impacto ¿qué? Eterno y la consecuencia ¿qué? Eterna. Es que por eso es que ahora aprecio más las escrituras de Pablo. Entiendo mejor las escrituras de Pablo,
Porque si uno lo lee de una manera carnal, dice, pero qué tonto era Pablo, cómo le gustaba sufrir. Ese hombre sí era un, ¿qué? Es que le gusta sufrir por gusto, ¿cómo le dice? Masoquista. Sufrimiento, Hermano, Pablo sabía por la revelación del Espíritu Santo que entre mayor era su sufrimiento, mayor iba a ser el peso de la gloria, mayor la recompensa, mayor la retribución eterna. Bueno, aquí le voy a dar un bonus, pues, que no estaba en el programa. ¿Por qué cree usted que los postes en los muros de la Nueva Jerusalén va a estar el nombre de los 12 apóstoles? No va a ser por el privilegio que él tuvieron mayor que nosotros. Hermano, nadie sufrió más que esos 12 hombres de Dios. Esos hombres de Dios sufrieron. ¿Se recuerda lo que le dijo Jesús? Cuando yo me vaya, ahí sí van a orar y van a ayunar. Todo el sufrimiento que aguantaron esos hombres. A Pedro le prohibieron que predicara. Dijo, no, que me maten y me arrastren, me hagan lo que me hagan, yo no voy a parar de predicar la palabra. Para eso fui llamado. Y si sufro, mayor recompensa. Oh, glorifique a Dios, porque la revelación está llegando a su vida. Nosotros los hijos de Dios no sufrimos por gusto, hermano. Y no vamos a sufrir por gusto. Aquel que evita el sufrimiento, mi amado hermano, se la va a ver con Dios. Jesús dijo que el que cuida su vida la va a perder eternamente, pero el que la pierde por causa de él la ganará. ¿Por qué cree usted que el evangelio mejor recibido ahora es el evangelio en el cual se predica que no hay que sufrir? Un día un predicador dijo, si el apóstol Pablo hubiera tenido la revelación que yo tengo, no hubiera sufrido como sufrió. Así lo dijo en televisión. Imagínense, si el apóstol Pablo hubiera tenido la revelación que yo tengo de prosperidad, de bendición, el apóstol Pablo no hubiera sufrido ni aguantado hambres como él aguantó. Yo por eso le digo, si usted no está sufriendo ahorita, dele gracias a Dios. Pero si no está sufriendo, por eso le está llegando esta palabra, porque vienen días y ya viene el día, para que después no digan, nadie me lo predicó, nadie me lo dijo, o alguien me engañó. Porque en alguna u otra área, tal vez usted no está siendo perseguido como la iglesia del libro de los Hechos, pero en otras áreas usted está siendo perseguido. En otras áreas, tal vez usted no lo están arrastrando en un caballo, en un carro, allá afuera de la calle, pero en otras áreas usted está sufriendo. ¿Cierto o no? ¿Por causa de quién? De Cristo. Esa es la realidad. Bendito sea Dios. Vamos a 2 Timoteo 2:12, por favor. Segunda Timoteo 2:12. Dice así la palabra del Señor: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Mire la nueva teología que hoy han sacado. Reino aquí, reino hoy, reino aquí, reino hoy, pero no hablan de sufrimiento. Aquí dice que para reinar, primero hay que sufrir. Lo pone como una condición del Espíritu Santo. Si sufrimos, reinaremos. Y a su nombre. Si sufrimos, también que reinaremos. En la traducción original dice, si aguantamos, entonces reinaremos con Él. Porque se entiende mejor
de aguantar, porque usted puede sufrir, pero si no aguanta, y a su nombre, aquí la clave es aguantar el sufrimiento. Por eso cuando Jesús dijo, y el que venciere, eso está diciendo, y el que aguante, el que quede firme hasta el fin, ese es el que será salvo. Y a su nombre. Porque ¿qué sirve de que yo sufra, pero no aguante el sufrimiento? Entonces, ¿qué me voy a quedar a la mitad? Es el que aguante, el que soporte ese sufrimiento. Cuando dicen amén. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. ¿Cuál es el punto aquí entonces? Que entre más grande sea el aguante a través del sufrimiento en esta vida, así será mayor la recompensa eterna. Y a su nombre le voy a repetir. Entre más grande sea el aguante de los sufrimientos en esta vida, más grande será la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la eterna capacidad que tenemos nosotros para glorificar a Dios, o que tendremos para glorificar a Dios, está directamente relacionada a lo que nosotros aguantemos aquí en esta vida. Y a su nombre. En el libro de Mateo 20, ahí donde estábamos hablando hace un ratito, no lo vamos a leer porque es larguísimo, es la historia de una mujer que le pide a Jesús, mi amado hermano, 20:21, y le dice Jesús, ¿qué deseas o qué quieres? Ella le dice, ordena por favor que en tu reino mis 2 hijos, mi amado hermano, o sea, Santiago y Juan, mis 2 hijos se sienten uno a tu derecha y otro ¿a dónde? A tu izquierda. ¿Qué es lo que ella estaba diciendo? Ella estaba reconociendo ciertas cosas. Una de ellas, ella reconoció que hay un nivel o una jerarquía en el reino de Dios. Y a su nombre, amén. Esta mujer estaba reconociendo que en el día del Señor, en la gloria de Dios, en el reino eterno de Dios, hay jerarquías, niveles de recompensas. Vaya abriendo más sus oídos que como los tenía al principio, que esto es glorioso. Y vemos que cuando Jesús le responde, no le responde, oh mujer, estás equivocada, allá no van a haber niveles mayores y unos van a estar sentados aquí y otros por allá. Hay niveles. Porque cuando Jesús la corrige, no la corrigió, mi amado hermano, en cuanto a los niveles de recompensas eternas. Y ahorita lo vamos a explicar más en detalle. Jesús no la corrigió en ese sentido de esos niveles de recompensas, porque el sentarse a la derecha y a la diestra es ¿qué? Un nivel de reconocimiento cuando tienen oídos. Él nunca le dice, eso está equivocado, porque no está equivocado, es cierto. En el día del Señor, ¿qué dice? Aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno, ¿qué? Según sea su obra. Se van a ver niveles diferentes de ¿qué? De recompensas. Y a su nombre. No todos van a ser reyes, no todos van a ser sacerdotes cuando sean oídos. Dependerá de su aguante en los sufrimientos. El peso de gloria, la recompensa eterna, dependerá de su aguante en todo sufrimiento. ¿Por causa de quién? De Jesucristo. Y a su nombre. En otras palabras, van a haber mayores y menores recompensas en la eternidad.
Amén. No dice Jesús, y recompensaré a todos por iguales. No, dice, según sea tu obra. Amén. En otras palabras, en el reino eterno van a haber personas que van a recibir grandes niveles de prominencia. En otras palabras, una mayor capacidad de glorificar a Dios. O una mayor capacidad de gloria, pues. ¿Cuántos tienen oídos? Por esa razón, los apóstoles del Señor ya lo vemos, ya revelado en el Apocalipsis, cómo ellos recibirán, ¿qué? Mayores niveles de ¿qué? De recompensas. A usted no le tocó abrir camino, a ellos les tocó abrir camino. Nosotros llegamos cuando ya el camino estaba abierto. Pero a ellos, imagínense, hermano, empezar una nueva era. Dígame si no es difícil eso. Y Jesús solo 3 años y medio estuvo con ellos. Y después les tocó ¿qué? Solitos, manito. Obvio, con el Espíritu Santo. Pero dígame si fue fácil. Ay, mire usted la vida chévere que usted se la lleva comparada a la de ellas, a la de ellos. Y así queremos, ¿verdad? Sentarnos a la diestra del Señor. Vamos a ir más adelante. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo. Jesús le respondió: mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Qué le quiso decir Jesús con eso? En otras palabras, lo que le dijo Jesús a esta mujer es: cuando tú estás pidiendo un nivel o un lugar de prominencia en el reino eterno, cuando estás pidiendo un lugar elevado en el reino de los cielos, tú ni siquiera tienes imaginación de lo que estás pidiendo. Y por eso le responde: ¿tienes la capacidad tú de tomar la copa, beber la copa que yo estoy a punto de beberla? ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Tienes tú la capacidad de sufrir de la manera como yo estoy a unos minutos de sufrir? ¿O se está abriendo ya la revelación? Si ella quería un nivel de ¿qué? Preeminencia en la eternidad para sus hijos. Tú no sabes lo que estás pidiendo, porque para tener un lugar así de preeminencia, tú tienes que sufrir de tal manera aquí en la tierra. Por eso ahí está la revelación. Viene y le dice: ¿estás dispuesto a beber la copa o estás dispuesto a sufrir de la manera como yo estoy a punto de sufrir? Porque ¿dónde estaba Jesús ahí? En el Getsemaní. Ya estaba a punto, mi amado hermano, ya estaba a punto de entrar ¿a dónde? Al Getsemaní, pasar por el Getsemaní. ¿Está dispuesto a tomar la copa que yo he de tomar? ¿Está dispuesto? ¿Se recuerda que Jesús dijo ahí en el Getsemaní, dijo: Señor, si es tu voluntad, ¿qué? Pasa de mí, ¿qué? Esta copa. ¿Qué estaba diciendo? Pasa de mí este sufrimiento en el cual estoy a punto de ¿qué? De padecer. De esta manera le está diciendo a la madre de Santiago y Juan, le está diciendo: ¿tú quieres estar en mi lado derecho y en mi mano izquierda? ¿Está dispuesto a tomar la misma copa de sufrimiento que yo voy a estar a punto de tomar? ¿Cuál es la implicación ahí? Que la elevación en el reino de los cielos, o sea, ese lugar, esos niveles en el reino de los cielos, están relacionados ¿a qué? Al sufrimiento.
¿Qué estaba pidiendo la mujer? Que elevara a sus 2 hijos a un lugar prominente en el reino eterno. Entonces Jesús le dice, ¿estás dispuesto tú? O sea, no es el problema de que tú llegues a ese lugar de prominencia, porque Dios tiene que recompensas, coronas, lugares, privilegios. Pero dice, ¿está dispuesto a tomar la copa que yo he de tomar? ¿Está dispuesto a sufrir de la manera como yo voy a sufrir? Esto va a ayudar a muchos cristianos el día de hoy, aquellos que agarran esta palabra. Mire, tal vez aquí por la injusticia del mundo, usted, aunque se merezca tal vez ser un ejecutivo o ser un director o ser un presidente o ser un dueño, tal vez no lo van a dejar serlo por la injusticia que hay, lo que sea. Pero yo le digo algo, hay un Dios que es justo y Él va a recompensar justamente. Entonces, si yo fuera usted, actuara de aquí en adelante como la palabra de Dios dice, para que usted tenga una mayor capacidad de gloria, de glorificar a Dios, que significa recompensa de Dios para tu vida, no para 100 años, eternamente. Amén. Entonces vemos, Jesús le lanza esa palabra, lo cual da la revelación que la preeminencia, el nivel, los honores de recompensa en la eternidad serán basadas en el sufrimiento que tú tengas aquí en esta tierra por Jesucristo y a su nombre. Entonces tienen una directa correlación, mi amado hermano. Lo que Jesús claramente le estaba diciendo es, si quieres sentarte a mi derecha y a mi izquierda, entonces tú debes de entender que el camino para ello es el sufrimiento. Por eso les pregunta, ¿están dispuestos a tomar, a beber la copa que yo voy a tomar? Y ellos respondieron, sí podemos. Entonces Él les dijo, verdaderamente de mi copa beberéis. Porque usted sabe lo que le pasó a ellos dos. Sufrieron como buenos soldados de Jesucristo. Juan fue uno de los que fue dejado solito allá, desterrado, hermano, castigado en la isla de Patmos. Y no tengo más tiempo de hablar de ellos, porque entonces verdaderamente sería hermoso hablar, pero la realidad, el punto es esto, mi amado hermano, que por eso el nombre de estos 2 hombres está apuntado ¿dónde? En los postes. Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde querés que tu nombre aparezca? Dile, más vale que aguante. Dígale, más vale que aguante. Así como un soldado se retaba cuando iba a la guerra, más vale que aguante. Más vale que aguante. Oh, bendito sea Dios para siempre. Gloria, 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 gloria a Dios. Regresamos a 1 Pedro capítulo 2. Porque para esto fuimos ¿qué? Llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Jesucristo tuvo que sufrir para entrar ¿a dónde? A la gloria. No sé si alguien me está escuchando. Nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de estar preparados para esperar el sufrimiento también para entrar ¿a dónde? Y entre más grande el sufrimiento, más grande la gloria, más grande la recompensa. Esto es un principio, diga conmigo un principio. Un principio es una base donde se asienta algo, es un fundamento. Amén. Entre más grande el sufrimiento, más grande ¿qué?
la recompensa. Más grande la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra 1 Pedro 2:21, porque tú has sido llamado para este propósito. ¿Cuántos dicen amén? Así como Cristo sufrió y nos dejó un ejemplo, mi amado hermano. Amén. Como quien dice, no hay escape. Amén. Entre más grande el sufrimiento, más grande, mi amado hermano, será la recompensa. Terminamos en Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo que sufrió, ¿qué aprendió? Dice, aprendió la obediencia. Por lo que sufrió, él aprendió ¿qué? Obediencia. Y ganó ¿qué? Eterna gloria a través de su sufrimiento. ¿Cuántos tienen oídos? Y usted sabe lo que habla Jesús en los primeros libros de Mateo, que bienaventurado seas cuando por mi causa, ¿qué dice? O seas vituperado, o seas perseguidos, os den falso testimonio, esto y el otro. Bienaventurado dice, porque vuestra ¿qué? Recompensa, ¿qué dice? ¿Es grande dónde? Recompensa ¿por qué? ¿A cambio de qué? Por sufrir. Recompensa ¿a cambio de qué? Por sufrir, por soportar, por aguantar. A esos son los que Jesús llama ¿qué? Bienaventurado. Por eso que el tema dice el peso de gloria a través del ¿qué? A través del sufrimiento. Bendito sea Dios para siempre. No hay otra cosa más linda, más preciosa, mi amado hermano. Dios nos dio el ejemplo. Dios nos dejó este mayor ejemplo a cada uno de nosotros. Dice la palabra que por cuanto Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó. ¿A cuál lugar? Al más prominente lugar y nivel en el cielo. ¿Ha sufrido usted más que Jesús? Por esta razón Jesús fue exaltado a un honor donde no hay otro honor más alto que el de Él. ¿Qué es lo que usted le va a decir a alguien cuando sufra por Cristo? Tiene razón, hermano, agüítese y aquí quédese mejor. ¿Cómo le va a aconsejar usted? Con las palabras del apóstol Pablo. Ni la vida ni la muerte, ni enfermedades, ni nada. Nada me separará de ¿qué? Se da cuenta que es muy diferente al evangelio que hoy se predica. Yo hasta en la tele he escuchado, el cristiano no tiene por qué enfermarse. Si tiene la promesa de Dios, tiene. Ni siquiera, hermano, lo que hace la palabra un gran chilacayote y un montón de cosas que le juntan y hacen un montón de cosas, mi amado hermano. Y se les olvida que el apóstol Pablo, los últimos años de ministerio, predicó con una gran enfermedad y Dios no lo sanó. Dios 3 veces le pidió que se lo quitara. Dios le dijo, bástate mi gracia. Y eso que Dios ungió a los 12 apóstoles, a los 70 discípulos y a los 72, dice otra versión,
mi amado hermano, que envió, los ungió el Señor con un especial poder, un especial don para sanar, resucitar muertos y liberar, mi amado hermano, a los endemoniados. Pero si usted se da cuenta, y en los últimos años de los apóstoles, esas señales o ese don especial para sanar a todos cesó y terminó. Usted lee una ocasión donde Pablo mismo dice que dejó a uno de sus discípulos enfermo y él se fue a predicar a otros lados. En la era de la historia de la Biblia solamente han habido 3 etapas donde Dios ha ungido a hombres con un don específico para sanar y para hacer milagros. Solamente 3 etapas en toda la historia de la tierra. Una, en la etapa y en la época de Moisés y Josué. En la otra, en la etapa de Elías y Eliseo. Y la tercera, en la etapa de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Y sabe para qué lo hizo el Señor? Simplemente para manifestar, simplemente para asegurar que esos hombres y lo que esos hombres traían del cielo era de Dios. Pero ya una vez el canon de la palabra fue cerrado, pero esto es, ¿cómo lo confirmó Dios el canon de la palabra? Con estos apóstoles del Señor Jesucristo, con el poder único que Dios le dio a ellos. ¿Para qué? Para sanar, para levantar muertos, mi amado hermano, que dice que con la sombra de Pedro se sanaban, ¿qué? Los enfermos. Pero si usted ve, solo tardó ciertos años y todo eso cesó. Dios sigue sanando todavía, pero ese don único que Dios le dio a estos hombres cesó. Y usted no va a encontrar en esta vida un hombre como Pedro, como Pablo, como los discípulos que tenían ese don directo por Jesús. ¿Para qué? Levantar muertos, sanar enfermos. Porque si lo hubiera, entonces los hospitales estuvieran vacíos. ¿Y que tengo oídos para oír? Oiga, Jesús usó ese poder único que le dio a estos discípulos para establecerlos a ellos como mensajeros del Señor, establecer su palabra, establecer su doctrina. Una vez el canon está sentado, pero nunca, mi amado hermano, nunca usted lee a través de la palabra del Señor, nunca el propósito de Dios es sanar a todo el mundo. Es más, si usted lee los evangelios, los que fueron sanados, menos del 5% fueron hijos de Dios cristianos. Y toda la mayoría fueron incrédulos. ¿Para qué? Para confirmarle a los incrédulos, a los impíos, que Jesús era el Hijo de Dios y que el evangelio de Dios debía ser predicado en todo el mundo. Pero yo no sirvo a Dios ni sigo a Dios por los milagros. Pablo así terminó su vida. Eliseo, siendo un hombre usado por Dios milagrosamente con milagros, él también murió enfermo. ¿Qué es esto? Dice la palabra. Esto temporal, ¿comparado a qué? Al peso de gloria que me espera en la eternidad. G.J. Ávila, uno de los hombres de Dios que Dios, mi amado hermano, no es que le dio el mismo poder que le dio al apóstol Pablo y a Pedro, porque no fue así. Porque si así lo fuera, entonces G.J. Ávila se hubiera sanado de su enfermedad. Amén. Era un hombre de Dios, le creía a Dios. La gente que en su voluntad de Dios iba a ser sanada, se sanaba. Pero no era un poder directo que tenía G.J. Ávila para sanar, como lo recibieron los 12 apóstoles y los 72 y 3 apóstoles más que andaban con los apóstoles. Es muy diferente. ¿Cuántos tienen oídos? A ellos les dio poder directo. Vayan y sanen. A ellos. Y Ávila terminó enfermo. Porque así es. Así es, hermano. Pero si tenemos un Dios poderoso. Pero hermanos, se nos olvida la verdadera esencia de la doctrina de la palabra de Dios.
el morir para nosotros es ganancia. Es mucha más ganancia para nosotros. ¿Dios tiene poder para sanar? Por supuesto que sí. Pero acuérdese, por encima de eso va la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Yo no puedo forzar a Dios para que haga algo, mi amado hermano, que Él, en su sabiduría eterna, verdaderamente Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Se llevó allí a Ávila, se llevó al apóstol Pablo de esa manera, y aquí estamos nosotros. Gracias a Dios. Y Dios bendiga a aquellos que le han creído a Dios, han recibido milagros. Hay personas que han creído a Dios, pero Dios no los ha sanado. Pero por eso van a retroceder. Que ese no es el evangelio. Marcos capítulo 5, cuando Jesús había sanado a muchos enfermos, en la madrugada le trajeron a muchos más, y Jesús les dijo: no, yo me voy para Capernaum, dijo, a predicar, porque para eso he sido llamado. O sea, el plan de Jesús no fue venir y sanar a todo el mundo. El plan de Jesús fue libertarnos de una enfermedad más grande que una enfermedad natural. Y la enfermedad, mi amado hermano, que va a llevar a todo el mundo, si no se arrepiente, al lago de fuego. Pero bendito sea Dios, aquellos que con dolores de cabeza, tal vez con hernias, tal vez con cuantas cosas, pero tienen una promesa que un día su cuerpo va a ser glorificado. Su cuerpo va a ser perfeccionado. Ahí donde se cumplirá en plenitud la palabra: por su llaga fuimos sanados. Póngase de pie. Ahí se va a cumplir. ¿Sabe? Nosotros representamos al Israel espiritual. Cuando Israel fue liberado de Egipto, ¿qué sucedió? Todos los israelitas que estaban enfermos fueron ¿qué? Sanados. Eso dice el Salmos. El libro de los Salmos lo dice. Los sanó a todos. Todos los que estaban enfermos los sanó antes de sacarlos. ¿Para dónde? Para la tierra prometida. Eso va a pasar con tu cuerpo también. Cuando el Señor nos lleve a la eternidad, no vamos a entrar con cuerpos enfermos. Todos vamos a entrar sanos. Todos vamos a entrar sin dolores. No hubo otra ocasión en la cual Dios sanó a los israelitas a todos, solo en esa ocasión. Si lo quiere encontrar, está en el libro de los Salmos, entre el Salmo 100 y Salmo 110. No se lo digo exactamente porque entonces, ¿qué trabajo va a tener en la semana? Fue la única ocasión que Dios sanó a todos sus hijos de un solo, los que estaban enfermos. Ni una otra ocasión. ¿Quién soy yo para ordenarle a Dios? Yo por eso cuando le pido, digo: Señor, si en tu voluntad está sanarme, así va a ser. Pero si no me sanas, seguiré hasta adelante. Seguiré hasta el fin. Porque mi enfermedad no es tanto sufrimiento como lo que tú sufriste por nosotros. Y tú como quiera llegaste hasta el final. Te seguiré creyendo, porque un día este cuerpo corruptible será vestido ¿de qué? De incorrupción. Y yo no sé cuántos en este día aprendieron la aplicación de la palabra del Señor. Si tú en esta noche quisieras venir aquí al frente y arrodillarte delante del Señor y decirle: Señor, gracias por esta palabra que me has dado el día de hoy. Verdaderamente yo quiero reconocer que no va a haber sufrimiento mayor que me va a detener. No va a haber prueba, aflicción que va a quitar este anhelo. Nadie va a impedir de hoy en adelante a que ese día, Señor, ese día donde verdaderamente ese día va a valer, esa fiesta va a valer, esa boda va a valer, será el principio de algo seguro, de algo eterno.
Y sabes, hermano, tienes la oportunidad que en este cuerpo, en esta vida, tú puedes preparar un mayor peso de gloria. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.